Hola, estamos aquí con José David Prieto, odontólogo especializado en cariología clínica. Le vamos a hacer una entrevista justamente hablando del tema. Primera pregunta, ¿qué es la cariología? Bueno, la cariología es una ciencia, como la palabra mismo lo dice, que estudia todo lo relacionado al tema de caries dental. No solamente la forma de tratarlo, sino también la forma de controlarlo, de prevenirlo y también su diagnóstico. ¿Y qué son caries dental? Bueno, esa es una pregunta muy curiosa porque durante muchísimo tiempo se ha pensado que la caries dental es lo que observamos los odontólogos en los dientes de los pacientes. Pero con el avance del conocimiento y toda la literatura científica disponible hoy por hoy que tenemos, la caries dental vendría a ser solamente un nombre. Nosotros, los odontólogos, lo que finalmente podemos observar en los dientes de los pacientes son las lesiones de caries dental. Entonces es bien importante hacer la diferencia que hay entre caries, entre proceso de caries dental, que finalmente ese proceso es el que lleva a la formación de una lesión. ¿Y qué no es carie dental? Bueno, esa es una pregunta muy curiosa y de hecho siempre la hago en las conferencias a los odontólogos que asisten a ellas. ¿Y qué no es caries dental? Caries dental no es lo que observamos en los dientes. Me explico. Caries dental vendría a ser solamente un nombre, porque lo que nosotros observamos en los dientes son las lesiones de caries dental. Lamentablemente, los odontólogos, y me incluyo yo también hace muchísimos años atrás, antes de haber estudiado este tema de cariología, yo también pensaba que lo que yo observaba en el diente de mi paciente era una caries, pero eso es la secuela de algo, es un efecto, es una consecuencia de algo que está ocurriendo en la boca de manera natural todos los días. Entonces me llamó muchísimo la atención saber que lo que yo observaba tenía una causa de por medio. Entonces, ¿qué no es caries dental? Caries dental no es lo que observamos, porque finalmente ningún odontólogo puede observar a las bacterias, ningún odontólogo puede observar cuando el esmalte, por ejemplo, está perdiendo minerales o el pH del medio disminuye. Nadie puede observar eso de ahí. Lo que nosotros observamos definitivamente es lo que se manifiesta en los dientes, que es el resultado de un proceso previo. ¿Y qué importancia tiene la cariología? Bueno, la cariología es muy importante, ¿por qué? Porque todos los odontólogos, todos los días, tratamos con la caries dental. Lamentablemente no se hace de la manera correcta. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de odontólogos que me está escuchando y que me está viendo sabe que durante su formación de universidad tuvo como materia principal no cariología clínica, sino operatoria dental. Entonces eso hace que nosotros tuvimos una enseñanza muy mecanicista que se redunda a solamente el acto de abrir un diente en un laboratorio preclínico y que ese mismo diente sea rellenado con diversos materiales artificiales. El problema y el gran problema de ese ejercicio es que ninguno de los odontólogos, o la gran mayoría de ellos, no sabemos cómo funciona el proceso de caries dental ni tampoco cómo tratarlo correctamente. Doctor, ¿qué pasa si no se trata con cuidado una lesión de caries? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Pienso que lo más importante es, cuando uno ya observa una lesión de caries dental, tengo que determinar y diferenciar su actividad. Hay ciertas características clínicas que me permiten a mí diferenciar cuando una lesión de caries está activa y cuando está totalmente detenida. Entonces, determinar y diferenciar esa actividad es vital para la decisión de un tratamiento y también de un diagnóstico. ¿Y qué estrategias hay en esta rama de la odontología? Bueno, enfocándome en el tema de cariología, las estrategias para el control del proceso de caries dental tenemos las que son no invasivas, las que son microinvasivas y las que son invasivas como tales. Me explico. Las no invasivas vendrían a ser las más importantes y las primeras, las cuales todo odontólogo deberíamos emplear con nuestros pacientes. ¿Cuáles son? Modificación de la dieta, en caso el paciente tenga un consumo muy frecuente de azúcares, de carbohidratos, etc. La segunda, el cepillado. Para mí el cepillado es sumamente importante. De hecho, nosotros tenemos una técnica muy peculiar en la cual enseñamos de forma totalmente diferente a nuestros pacientes en el consultorio. Pero el cepillado dental, la correcta higiene que permite limpiar, y no solamente eso, sino también desorganizar el biofilm, que son una colección de bacterias, ¿verdad? Esa desorganización mecánica con las cerdas del cepillo permite que el proceso de caries dental no siga avanzando. Esas vendrían a ser las estrategias no invasivas. Ahora, las microinvasivas son los sellantes dentales. Y los sellantes dentales tienen un carácter muy aparte del preventivo, sino terapéutico también.
Y finalmente, las no invasivas son aquellos tratamientos en los cuales ya tenemos que, evidentemente, pues hacer una preparación y restaurar el diente con diversos materiales restauradores, válgase la redundancia. Uno de ellos, y los más utilizados, son las resinas compuestas. Doctor, entrando un poco más en lo personal, ¿por qué decidió especializarse en cariología? Bueno, es una pregunta que tiene una historia en realidad. ¿Por qué decidí estudiar cariología? Y esta historia yo la cuento en todas las conferencias. Hace unos 3 años atrás, exactamente en el año 2014, yo me fui a estudiar a Chile y estuve dentro del posgrado de rehabilitación oral. ¿Qué pasó dentro del posgrado? Al estar dentro de la especialidad, me retiré. En las 2 semanas de haber estado dentro del posgrado yo me retiré porque en una clase de diagnóstico uno de mis profesores, lo recuerdo como si fuera ayer, proyectó una imagen de una boca lleno de cosas artificiales. Y yo me pregunté en ese momento, ¿es posible llegar a los 70? ¿Es posible llegar a los 80 años con nuestros propios dientes? Claro que es posible. Entonces, en ese momento me di cuenta de que no quería ser otra persona más que tenga una especialidad de rehabilitación oral. Esto lo digo con todo respeto a los que son rehabilitadores orales. Yo tengo muy buenos amigos que son especialistas en esa área y son muy buenos, trabajan súper bien. Pero yo decidí seguir otro camino. Así que me enfoqué mucho y realmente sentí una gran pasión con la odontología preventiva y ahí fue cuando descubrí la cariología clínica. Y tuve la oportunidad de entrar al postítulo de cariología clínica de la Universidad de Valparaíso, Chile, y la verdad es que me quedé encantado con todo lo que aprendí. Encontré lo que yo lo llamo mi propósito de vida, que es enseñar, inspirar y motivar a millones de personas para que podamos hacer una odontología mucho más preventiva referente al proceso de caries dental. Y según usted, ¿qué actitudes son necesarias para ser odontólogo? Bueno, yo pienso que en la actualidad ya no necesitamos más odontólogos, necesitamos más personas con vocación, o lo que yo puedo llamar odontólogos con vocación. Yo creo que una de las actitudes que un odontólogo debería tener para dedicarse a esta área de la salud es, primero, tener pasión, tener mucha vocación por lo que hace, saber que es una profesión para servir, no para servirse, sino para servir a los demás. Yo creo que esas son cualidades muy importantes que todo odontólogo debe tener en claro. Ya, doctor, y entrando un poco al tema de recomendaciones, ¿cuál es la higiene que debe tener una persona con sus dientes? Bueno, todo se redunda a una técnica de cepillado. Pienso que el cepillado no solamente es importante en el tema de caries dental, sino también en otras patologías. Pero si nos referimos al tema de hoy, que es caries dental, la mejor forma de tratar un proceso de caries dental que se forma todos los días de manera natural en todas las bocas, incluyendo la de los odontólogos, definitivamente y sin miedo a equivocarme, es el cepillado dental. El acto de colocarle al diente un material artificial, como una resina compuesta, por ejemplo, eso no va a explicar nunca una curación. ¿Por qué? Porque el proceso de caries dental se forma todos los días a través de un biofilm. ¿Qué es un biofilm? Es una biopelícula, es una colección de bacterias, es una comunidad de bacterias, la cual realmente no puede ser eliminada, ni tampoco puede ser prevenida, porque esto siempre se está formando. Entonces, lo que podemos decir y podemos concluir es que el proceso de caries dental a través del cepillado es la mejor forma de tratarlo. ¿Y cuál es la manera correcta de actuar frente a una lesión de caries? Bueno, cuando tenemos una lesión de caries dental, como lo dije hace un momento, lo primero que tenemos que hacer es determinar su actividad. Voy a explicarme. Por ejemplo, si yo observo una lesión de caries dental y yo sé que está activa, esa lesión activa necesita un tratamiento activo, pero aquí va algo muy importante de aclararlo. Cuando yo me refiero a un tratamiento activo, me estoy refiriendo no solamente ir a atacar a la secuela, al efecto, a la consecuencia, al resultado de un proceso, no me estoy refiriendo a eso. Cuando hablo de tratamiento activo, me refiero estrictamente a corregir el hábito que inicialmente produjo la formación de esa lesión. Si yo solamente me enfoco en atender la lesión de caries, es decir, haciendo una apertura cavitaria y luego rellenarlo sin considerar las causas del problema, no estoy haciendo la tarea completa. Así de sencillo. Y como última pregunta, doctor, ¿qué cuidados hay que tener con un paciente cuando se trabaja con él? Otro cuidado que debemos tener son las recomendaciones estrictamente que se le da en casa a los pacientes, dependiendo del caso clínico.
Por ejemplo, a mí siempre me gusta mencionar que es importante que los odontólogos aprendamos a valorar el riesgo de caries del paciente. ¿Por qué? Porque el riesgo de caries lo condiciona todo. Condiciona la terapia que le voy a recomendar, condiciona la secuencia de tratamiento, la forma en que voy a tratar, condiciona absolutamente todo. Me voy a poner un ejemplo muy claro. La fluoroterapia, el uso de productos fluorados. Yo no puedo tratar a todos con el mismo barniz de flúor, por poner un ejemplo. Yo tengo que valorar el riesgo de caries primero de un paciente para luego saber qué tipo de fluoroterapia, qué tipo de concentración, cuántas veces lo voy a aplicar dependiendo de su riesgo de caries. Yo creo que esos son los cuidados más importantes, pero todo parte de un examen clínico, de un diagnóstico y de un estricto plan de tratamiento. Bueno, ya como palabras finales, me gustaría decir unas palabras dirigidas a todos los dentistas que me están escuchando y que me están viendo. Por favor, es importante que todos nosotros entendamos que el estudio de la cariología, el capacitarse en esa área de la odontología, es responsabilidad de todos nosotros. Todos los odontólogos estamos en la responsabilidad de capacitarnos en el tema de cariología. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a hacer una odontología más preventiva y finalmente podemos eliminar de una vez por todas todos esos paradigmas que nos enseñaron durante la universidad. ¿Sí? Entonces, por favor, aprendamos, entendamos cómo funciona este proceso de caries dental. Es una ciencia maravillosa. Les aseguro que la persona que se educa en cariología nunca más, pero nunca más en su vida va a volver a ver ni a tratar al proceso de caries dental como lo hacía antes. Muchísimas gracias a todas las personas que me están escuchando. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan en este gran proyecto. En esto es lo que yo llamo mi propósito de vida.